Hola. Bienvenida y bienvenido seas a Semillero Estelar. En el programa de hoy continuaremos con la biología, un tema apasionante cuyos aspectos han dominado el destino de la humanidad mediante el control mental. El primer transcrito lleva por título Genética. Epigenética aplicada. Tablillas sumerias. Anunnaki. Esbarú continúa hablándonos de genética y epigenética y su relación con las tablas sumerias y los Anunnaki. Publicado el 6 de julio de 2019 por Despejando Enigmas, Robert. Genética. Epigenética aplicada. Tablillas sumerias. Anunnaki. El tema de genética es de los más importantes, sobra decir por qué. Sobre la pregunta, ¿el ser humano fue creado? Desde nuestra perspectiva no fue creado, también habría que definir qué es el ser humano, porque hay tantas razas que van desde los muy diferentes hasta los iguales a los terrestres. Caería dentro del mismo concepto de eternidad. Nadie considera ya el concepto de creación del ser humano, me refiero a las razas interestelares, porque no hay tiempo lineal que considerar, el concepto de creación, desarrollo, actualidad o el de evolución no existe. Hay adaptación al entorno lineal o semilineal de algunas especies humanomorfas, o humanas, pero desde el punto de vista más amplio no forman la especie, porque no hay un antes y un después desde el punto de vista total del conjunto de todas las especies humanoides o humanomorfas conocidas. Correcto. Me refiero si tanto la creación de las tageteanas como de los humanos lirianos son por mecánica de la manifestación de algo superior. ¿Cómo se podría llamar el yo superior con unos acuerdos y otros yo superiores? Es decir, apareció de forma espontánea en un lugar y momento preciso, ¿eso podría ser posible? Podría ser también que las dos especies, la raza tageteana y la liriana, ¿se crearan por ese procedimiento a la vez? No se tomaría como algo espontáneo. Las diferencias en 5D de una especie comparada a otra se dan por una adaptación semilineal al entorno. No es evolucionismo, solo es adaptación, y sí se dan cambios genéticos, pero es con la imposición de la intención de sus conciencias. Si bien aquí, si hay un antes y un después, es solo relativo y específico a la especie. Aún así, eso resulta difícil de definir el marco temporal de dicha adaptación, ya que significa retroceder con mentalidad lineal a trazar los orígenes. Se conoce la gran expansión, pero no se puede saber cuándo fue exactamente, solo se calcula desde el marco de referencia humano que fue aproximadamente hace 1 millón de años. Siempre hemos dicho que cuanta más alta es una densidad es más fácil el poder manifestar algo, y siempre nos dices que nosotros no somos este cuerpo. Si yo en mis sueños puedo crear varias realidades, hasta seres de aspectos nuevos, etcétera, etcétera, ¿podría ser que seres desde planos muy altos manifestaran estos cuerpos de planos más bajos que tenemos aquí en la Tierra, por ejemplo? Puedo argumentar que los sueños son la realidad, el mundo físico no. ¿Cuáles seres? Ok, los humanos y similares, entonces los humanos y demás seres en densidades bajas, como el 5D y el 3D, serían consecuencia de dicha manifestación. Mi respuesta es que sí, tiene sentido lo que dices. Sin embargo, lo único que yo añadiría es que no necesariamente es con la intención de crear un ser intencionalmente. Al igual como en nuestros sueños, parecen tan reales y completos mientras estamos durmiendo, igual sería nuestra existencia aquí en 3D, 5D para ellos, todo siendo un sueño de estos seres, algún tipo de manifestación instantánea y juego tal vez. De hecho, yo creo que es así, solo que estos seres, más allá, somos nosotros mismos, creo yo. Simplemente por el hecho de ser y de existir ellos, como seres de luz y tener la intención práctica, por la razón que sea, de manifestarse a sí mismos como entes separados de otro ente con morfología humanoide, es decir, con extremidades, torso y cabeza, es suficiente para ocasionar una reacción en cadena a través de las densidades, en donde se dan. Manifiestan seres de naturaleza más material, hasta el punto de llegar al ser humano terrestre.
Si somos nosotros mismos, regresamos a serlos al dormir, y si soñamos cosas llamadas mundanas es porque eso es lo que nos está ocupando nuestra atención. ¿Qué hay de eso de los humanos del cerebro reptil? Es una interpretación completamente humana, porque al aislar esa parte del cerebro ven que funciona de manera similar o comparativa a cómo reaccionaría un reptil, según ellos, pero no hay ninguna evidencia ni nada que compruebe que esa parte del cerebro se deba a genes reptil. Así es, solo parece que es reptil, por lo tanto dicen que es reptil, no hay liga genética. Sé que se dice que el ser humano fue creado combinando 21 especies extraterrestres, incluyendo la reptil, yo lo contradigo. Es que cada ser humano es genéticamente diferente. Quiero decir que puede estar un cuerpo, no la especie, un cuerpo o una serie de cuerpos de un grupo específico adaptado artificialmente para servir de vehículo para un alma reptil, pero es un concepto o es un procedimiento de frecuencias, no de algo físico y no trasciende a toda la especie. Pero no es solo un caso de reptiles, sucede con todas las demás razas también, adaptaciones dentro del ser humano, razas insectoides, mantis por ejemplo, o razas no encontradas en la Tierra, como las ramas arcturianas. Por eso, desde el punto de vista de la ciencia genética taigeteana y de la Federación, el ser humano terrestre no se considera una especie. Catalogamos las especies de esta otra manera también. 1. Especies primarias, que son las que son fragmentos holográficos del todo, del yo unificado, que son los que se han manifestado desde allí. Planos superiores. 2. Especies secundarias, que son las que han sido creadas, alteradas por algunas de las especies primarias con un propósito específico utilizando la imposición de una intención superior con miras a la alteración del ADN de parte de quienes utilizarán el cuerpo contenedor final. Si cada ser humano es genéticamente diferente, ¿quieres decir que no se puede catalogar como especie? ¿Qué sería una especie? Gracias. Una especie que sería primaria es una que no ha sido alterada por nadie más, que según los registros de todos siempre ha sido o se pierde en la neblina del tiempo. Se toma como creación de la fuente o del yo unificado original. La humana caería dentro de la segunda clasificación. ¿Y vosotras? Gracias. Taigeta cae como raza primaria, sí. ¿Te refieres manipulada por el control mental y adaptada para que entren semillas estelares de otras razas? Es por eso que no es una raza primaria, porque está adaptada. Ajá, sí. Sucede con los Elohim, solo que pasa esto. La adaptación física no es necesario hacerla con medios artificiales por la naturaleza de la misma densidad. En el caso de los humanos sí, porque es 3D y la manifestación es lenta. Se necesita un cambio muy drástico y rápido para que entre una semilla a un cuerpo humano. Desde el 5D no, ya es más rápido y la mera intención del nuevo ser en formación dentro de útero ya modifica el ADN del contenedor de manera satisfactoria. Si ocurre que es necesaria una intervención artificial, sí sucede en 5D, pero no es una norma como en 3D, es una rara excepción. Pregunta es, sí, dijiste que se ha hecho o se podría hacer alguna adaptación para que el cuerpo sea el mejor vehículo para un alma reptil, por ejemplo? Sí. ¿Se ha hecho esto en la Tierra en general por otras razas han hecho estas adaptaciones? Sí, y es una constante. ¿Aparte de lo de las madres? Virtualmente todas las razas lo han hecho, algunas veces no es necesario adaptar nada. Con los cambios con manifestación pura son suficientes, otras veces sí es necesario. Pero cogen un grupo de humanos al azar para adaptarle sus almas, o por ejemplo los Sirienu Urbana por los chinos, los andromedanos por los del Congo, etc. ¿Cómo eligen? Un ejemplo de esto son muchos los niños autistas. Su alma o su conciencia tarda más tiempo en entrar completamente en un cuerpo humano, ya que el ser o atma o alma proviene de densidades altas, y el que entrara todo de golpe podría traer problemas neurológicos. No así. Es decir, ¿algunas razas tienen preferencias por algunas razas distintas de la Tierra? Las semillas de cualquier raza específica tenderán a expandirse por todas las razas de manera casi uniforme, no toman solo una raza. Por ejemplo, la raza taigeteana que en casa es casi el 100% o totalmente nórdica, en la Tierra habrá semillas de taigeta en todas las razas, así con todas. Entrando en genética, esto va directamente en contra de las tablillas sumerias,
pero tengo las razones en claro, gracias en parte al Dr. Brass Lipton. El tema de la genética es de importancia alfa que se sepa esta información. Yo prefiero ser auténtica y decir la verdad cual loca o cruda pueda ser. Dijiste que los humanos son la raza secundaria. Somos la raza secundaria, pero no por los cambios genéticos que han hecho otras razas, porque el ADN siempre volverá a su patrón natural, pero por cambios genéticos hechos debido a imposiciones de control mental Matrix, ¿no? Sí, exactamente por eso que has dicho. Finalmente el humano sí que tiene cambios genéticos que los limitan, pero vienen por intención de los humanos mismos y son reversibles. No vienen de laboratorio genético determinista. La interpretación de las tablillas sumerias en donde se ha dicho que el humano fue creado por ellos es una interpretación humana, porque es la única forma que ellos conocen que se altera el ADN. Es un reflejo de pensamiento humano, de su entendimiento limitado con datos limitados. Las verdaderas alteraciones genéticas aplicadas a los humanos se han hecho por medio del control mental, de la aplicación de las creencias y de la manipulación de lo que es posible y lo que no lo es, o por imposición de una estructura de valores e ideas artificialmente puestas con miras a provocar los cambios genéticos. Es así como se alteran los genes de una especie de parte de una raza estelar positiva o negativa y no en laboratorio. Lo que sucede es que los humanos no pueden comprender esto porque se les ha programado precisamente este punto para que no comprendan la trascendencia de la consciencia y de la mente. No hay materia, todo es idea. Todos los genes de la raza estelar están ya dentro de todos y cada uno de los humanos, solo que están desactivados, no están ni alterados ni fueron removidos. Solo es la misma conciencia e intención del ser que habita cada cuerpo lo que determinará cuáles genes serán activados y cuáles serán ignorados, pero ahí están, esperando la señal proveniente de su dueño. Si los cambios genéticos que han hecho esporádicamente y puntualmente los extraterrestres, como por ejemplo, para acomodar el vehículo terrestre para cierta alma extraterrestre, estos cambios después vuelven a su patrón original, ¿sí? Porque has dicho que siempre se vuelve al patrón original. En este caso sería un patrón liriano, ¿sí? Sí, es verdad. Si regresa, la madre por ejemplo a su patrón original. ¿En cuánto tiempo? Depende de las circunstancias, pero en general a lo máximo serían 7 años, que es periodo de regeneración total del cuerpo humano. Nota, los cambios pueden durar días u horas, otros pueden durar algunas generaciones, pero siempre regresarán al patrón impuesto por la conciencia de la persona. Insisto, por eso hay que cambiar la percepción de la persona para que los cambios sean permanentes. Todo lo que hemos hablado sobre genética, ¿a qué especies más se podría aplicar aquí en la Tierra además de la humana? Quiero decir, ¿qué otras especies tienen una gran conexión con la fuente? Puedo asegurar que todas las especies restantes y cada una de ellas tienen una mayor conexión con la fuente que los humanos. Dentro de los que destacan más obviamente podrían ser los cetáceos, delfines y ballenas. Las demás especies animales están haciendo lo que mejor que saben hacer, y están experimentando lo que fueron diseñados a experimentar. El humano no así. No hay mucho control mental aplicados a gatos. Los gatos saben ser pues. Gato muy bien. Saben estar en paz en su centro, en su yo, disfrutar de su paz y bienestar tomando el sol. El humano no, está alejado de lo que vino al mundo a ser. Por eso es tan infeliz, porque ese sentimiento le está tratando de decir que está mal su camino, que busque su centro, su misión en la vida. Pero están programados para ignorar eso, para servir a la sociedad. Su valor como humanos es por lo que pueden hacer por la sociedad, no por lo que pueden hacer por sí mismos. Pero aún con ese control mental funcionando, sus almas les dicen que algo está muy mal. Requiero más tiempo para explicar lo de los animales, pero es parte o daño colateral por la misma Matrix que tiene como componente principal el tiempo lineal, como metrónomo que sincroniza todo, creando una linealidad de antes, presente y después que produce en los mismos animales ese proceso, entre otras cosas como las frecuencias bajas y las toxinas. 3D, todo en conjunto trabajando en su contra. Algunos eruditos espirituales, por ejemplo, dicen que todo se debe a una actitud de servicio a los otros y no al servicio a sí mismos. Muchos expertos en extraterrestres como Alex Collier también insisten en eso. Pero no es tan sencillo, porque no puedes tener una actitud de servicio a otros si no has resuelto lo que necesitas como individuo. Me refiero a que el servicio a los otros no puede ser por imposición social, como un deber,
sino porque sea parte de la naturaleza real y sincera de una persona. Es amor a su sociedad y a sus prójimos, y no se puede tener amor al prójimo sin tener amor propio. Para tener una sociedad holográfica se debe resolver los problemas del yo, del ego humano, solo así se podrá amar al prójimo, porque si no te amas a ti mismo no podrás amar a nadie más. El amor como integración de los demás como parte de uno mismo. Tengo esta pregunta de un seguidor que dice lo siguiente, un pequeño apunte sobre el tema genético. ¿Y si en la misma construcción del avatar humano 3D ya se estructura el ADN de manera que funcione con una serie de características que sean en principio las que determinen su carácter y personalidad y a la vez pueda ser modificado o alterado inconscientemente? La genética es el resultado de la percepción y este es el resultado del carácter y la personalidad. La personalidad se da por o como resultado de las experiencias tenidas en la vida y en otras vidas pasadas. La genética nunca determinará a la persona ni a su conciencia, la genética es solo el reflejo de la conciencia. La pregunta está escrita desde la percepción determinista humana, mentalidad casual o de víctima. Y la pregunta sigue diciendo, Esbarú, no cuenta cómo, quién y cuándo se diseñó nuestro avatar y con qué fines. Un saludo. No hay un diseñador ni hay un solo propósito. Es de nuevo un reflejo de mentalidad humana. Seguidamente, el segundo transcrito se titula Biología 4. Goo negro extraterrestre. Chemtrails. Inteligencia artificial. Esbarú DR. Esbarú nos explica qué es el goo negro, tanto terrestre como extraterrestre, qué función tiene los chemtrails respecto a la humanidad y la Tierra misma y cómo esto, junto a la IA, está todo conectado entre sí como una máquina perfectamente engrasada. Esta información se publicó el 11 de septiembre de 2018 por Despejando Enigmas, Robert. Biología 4. Goo negro extraterrestre. Chemtrails. Inteligencia artificial. Esbarú DR. Hay una constante en todos mis mensajes, y esa constante es el querer empoderarlos a ustedes. El que vuelvan a ver su propio poder interior, poder creativo. El recordarles que son ustedes quienes crearon toda su realidad y que no hay víctimas. Sus pensamientos y su imaginación son la base para todo lo que existe. Se desacredita mucho a la imaginación ahí en la Tierra como fantasía vacía. Y la fantasía la descartan hacia algo irresponsable y cosa de niños. Pero ambos son las bases para crear la realidad, pues todo lo que existe alguna vez fue una idea imaginada y una fantasía. En ese mundo en donde sienten que todo los ataca, lleno de conspiraciones de alto nivel y gobiernos corruptos, es fácil caer en la mentalidad de víctimas y en la mentalidad de creer que no tienen ningún poder sobre nada de lo que ocurre. Cuando en realidad todo viene de ustedes, ustedes son los creadores tanto a nivel colectivo como especialmente el individual. Están en un medio o plano existencial denso, esto quiere decir que las cosas tardan un poco en mostrarse, los cambios son o suceden como en cámara lenta comparado a la rapidez de manifestación de otros planos existenciales. Un ejemplo de esto que ustedes experimentan todos los días es el mundo onírico en donde sus pensamientos, temores, deseos e inseguridades se manifiestan ante ustedes como sueños. Mientras están durmiendo están en otro plano existencial más ligero en donde todo se manifiesta al instante. Todo lo que está ahí, todo lo que les sucede ahí es un espejo directo de ustedes mismos. Los sueños no son algo inexistente, son la realidad que ustedes experimentan en otro plano más rápido y ligero. El mundo en el que están en el 3D, que ustedes llaman realidad, también es un sueño y es el resultado del mismo proceso creativo de la realidad que experimentan en el mundo onírico, solo que las cosas no suceden tan rápido por la mayor densidad, pues ahí todo es pastoso y todo movimiento cuesta trabajo y mucha paciencia. Esta lentitud da como consecuencia la ilusión de linealidad evento-temporal en donde una cosa da lugar a otra dentro de lo que se llamaría lógica causa-efecto de manera lineal.
Pero en el final, solo es un sueño. Entre más alta es la densidad, más ligera es y más rápido se manifiestan las cosas, entre más baja es la densidad, más lentitud de manifestación, esto como experiencia individual al no haber tiempo. Como les he dicho y les he intentado explicar a fondo en trabajos anteriores, lo único que existe son ustedes mismos. No hay mundo externo como una realidad separada de ustedes mismos. Es su percepción y la interpretación que cada uno de ustedes les dan a las cosas, lo que forma su realidad personal y colectiva, lo que ustedes perciben como realidad externa. Realidad de la que luego se sienten víctimas. Su percepción y la interpretación que ustedes le dan a los acontecimientos y a los objetos que perciben como externos a ustedes mismos está en gran parte manipulada por otras entidades que solo cuidan sus propios intereses a expensas de ustedes. Pero la razón por la cual aquellas entidades los manipulan a ustedes es porque los necesitan, porque ustedes son los creadores y ellos no. Entonces lo que ustedes piensen, lo que crean y lo que sientan es la realidad externa, como ya he dicho, tanto colectiva como especialmente de manera individual. Con todo lo anterior, lo que deseo comunicarles, recordarles, es que ustedes tienen todo el poder para detener todo lo que no les gusta y para detener todo de lo que no estén de acuerdo. Lo que saben que los está lastimando y que les resta calidad de vida. Sea lo que sea. Ante todo y ante todos, ustedes deben saber la fuerza enorme de la palabra no. Sé que la gente tiene cierto rechazo hacia esa palabra, pues solo desean agradarles a las demás personas para sentirse aceptados por ellas, porque en el fondo lo que anhelan es sentirse siempre amados. Una vez que una persona tiene las cosas claras y ha desarrollado la convicción de seguir lo que le parece correcto, no tiene una fuerza enorme contra toda clase de entidades y de circunstancias que se puedan presentar en contra suya. Si temen algo que podría suceder o aún si está en progreso, sin miedo y con toda su fuerza interior digan no, no acepto que me pase eso a mí, no quiero eso. Todo dentro de esa Matrix insistirá de toda forma posible para que acepten lo que no quieren o desean, para que acepten lo que les puede o les está sucediendo como inevitable, pero no es así. Y lo que más usan es la manipulación a través del miedo. La Matrix los prueba constantemente aventándoles adversidad. Un no con suficiente fuerza y convicción lo detiene todo, porque de lo contrario iría en contra de las leyes universales del libre albedrío, y porque el juego de la Matrix es de ustedes y para ustedes para generarles una experiencia. La mentalidad de víctima solo prevalece en un ambiente en donde la persona no ejerce su responsabilidad propia. Sobre sí misma, sobre sus pensamientos, valores y sobre sus acciones. El que ustedes ignoren agendas negativas a pesar de que no estén dentro de su atención creación de realidad, sí los afecta, porque todos tienen acuerdos tácitos, inconscientes y también prenatales que los hacen vulnerables y susceptibles a muchas agendas negativas. Y el seguir así en la ignorancia y pensando que si no lo veo no existe en mi realidad es más bien una actitud de avestruz. El darse cuenta de lo que sucede y firmemente tener la convicción de que eso no lo desean en su realidad, bajo las leyes universales de libre albedrío ustedes tendrán la capacidad de desactivar dichos acuerdos. Para poder entender este siguiente tema en su totalidad es necesario haber estudiado los anteriores sobre la falsedad de la ciencia humana, y sobre la biología. Biología 4. Un planeta está vivo, es un organismo complejo con conciencia y movimiento. No es una roca inerte obedeciendo a factores puramente físicos, o de la física, como se les dice según la ciencia socialmente aceptada. Todos los planetas son seres con conciencia avanzada, se puede conectar con ellos, se puede hablar con ellos de una u otra forma. Como todo ser complejo con mucha conciencia tiene sus propios patrones y funciones energéticas que nutren sus sistemas internos y también posee una naturaleza transdimensional, es decir, su existencia está presente en múltiples planos existenciales. Algunos de sus sistemas vitales son las corrientes de agua como los ríos y las corrientes marinas, pero también tiene otros sistemas internos, no solo de ríos subterráneos sino también de otras sustancias como el magma y el petróleo. Este último es el que nos concierne a continuación. El petróleo, o crudo como se le dice, no es una sustancia compuesta por sedimentos de origen orgánico acumulados por millones de años, es decir, sustancia fósil no renovable, como se les dice. Esa es otra más de las grandes mentiras que el Cabal le dice a la humanidad con el fin de seguir explotándolos. No escasea, y es autorrenovable por sus procesos internos del planeta. El petróleo sí es un hidrocarburo en la manera de que está constituido principalmente de átomos de hidrógeno y de carbono, pero no es de origen estrictamente orgánico. Es un mineral líquido que es producido por la Tierra por un proceso de transmutación química.
Esto está basado en la acumulación progresiva de propiedades escalares magnéticas, es decir, que están presentes en varios planos existenciales simultáneamente, en el medio base que es el agua de mar principalmente. El agua se autoioniza cuando es sometido a velocidades superiores a los 200 metros por segundo y cuando es sometido a presiones en exceso de 1100 bar o unidades de barómetro o 15954 si empieza a transmutar sus propiedades como agua al perder su composición de oxígeno y cambiarlo por átomos de carbono, presentes dentro de la corteza terrestre, que se adherirán al hidrógeno ionizado. El mismo movimiento, los vórtices electromagnéticos intraterrenos del magma y del mismo GO negro proporcionan la base de flujo energético para la transmutación. El agua pierde su composición de hidrógeno-oxígeno, al desechar su componente de oxígeno y cambiarlo con el carbono, presente en todos lados y en abundancia, combinándolo con el hidrógeno, formando nuevas moléculas transmutadas, lo que da lugar a hidrocarburo. Si el mismo proceso continúa aún más, se concentrará el hidrocarburo tornándose negro y los efectos de la transmutación escalar comenzarán a formar cristales de petróleo y en su centro geométrico de ellos se comenzará a formar antimateria, dando lugar ahora al GO negro. Este proceso también involucra otros aspectos energéticos escalares transdimensionales que involucran la conciencia y que afectan el proceso, por lo que la ciencia humana no comprende ni acepta el proceso. Estos procesos escalares una vez más obedecen a la geometría sagrada toroidal en base a los números 1, 2, 4, 8, 7, 5 y 3, 6, 9 como fue descrito en Mecánica de la Manifestación. Sin embargo, también se puede describir de manera mucho más simple. El día en el que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos tendrá más progreso en una década que el que tuvo en todos los demás siglos de su existencia. Nikola Tesla. Usando palabras más sencillas, sucede este proceso. El agua está a gran presión en el fondo marino por la simple acumulación de su propio peso. Esta agua ahí no está contenida como en un recipiente hermético, el agua se filtra por su alta presión a través de todas las fisuras, grietas y separaciones entre las placas del subsuelo en el fondo del mar, especialmente en los puntos más profundos del océano en donde hay separación de placas tectónicas mayores. El agua a presión entra entre las capas intraterrenas llenando todo espacio disponible, muchas veces desplazando a presión otras sustancias presentes. La misma agua después funciona a manera de lubricante facilitando el desplazamiento de las placas terrestres tanto grandes como menores y pequeñas, puesto que éstas están siempre cambiando y moviéndose día a día. Al moverse las placas, éstas aplastan y desplazan el agua a través de las grietas a gran presión y a gran velocidad a efecto de jeringa. El agua está ahí sujeta a enorme presión, mucho más que en el fondo marino, hablamos de presiones en exceso de 20.000 psi. A presiones así, su velocidad de movimiento es enorme, excediendo los 500 metros por segundo. A esta velocidad y bajo esa presión el agua pierde sus propiedades al básicamente entrar en ebullición sin poder expandirse por la gigantesca presión. El hidrógeno del agua se separa del oxígeno produciendo un enorme calor. El hidrógeno en exceso liberado del oxígeno se combina químicamente con el carbono, que es casi omnipresente y tiene como propiedad el adherirse a casi todo. Ya en forma separada se generan 2 veces más moléculas de hidrógeno que de oxígeno. La liberación de carbono y su fusión química con el hidrógeno se ve favorecido por las altas temperaturas y presiones presentes, formando hidrocarburos como el petróleo y también formando como productos secundarios gases como gas natural, metano y etano. Aquí la ciencia aceptada dice que el carbono es proporcionado por elementos orgánicos provenientes de la descomposición natural de seres vivos, nombre combustibles fósiles, pero en estas cantidades y a estas profundidades, en exceso de los 10.000 metros de profundidad. Eso carece totalmente de veracidad, puesto que el carbono se encuentra presente en grandes cantidades en forma mineral dentro de la corteza terrestre y de casi todos los planetas, siendo este su elemento más abundante. Lo que forma el petróleo es el agua, principalmente agua de mar combinado con el carbono presente dentro de la corteza terrestre o planetaria. Es inagotable. Un manto petrolífero o cavidad conteniendo petróleo se podrá vaciar temporalmente, solo para volver a ser llenado nuevamente y de forma natural poco tiempo después. Al someterse el petróleo a aún más presión entre y debajo de las placas tectónicas, se concentrará más, tornándose de color negro y formando cristales de carbono que encapsulan moléculas de metales pesados que también en parte son producto de la enorme presión y gran temperatura de estos lugares, formando lo que conocemos como GO negro. Estos cristales de carbono retienen la frecuencia del lugar en donde fueron creados y combinados con los metales pesados tienen propiedades altamente magnéticas.
El movimiento del petróleo concentrado o GOO negro causado por el desplazamiento de las placas tectónicas es canalizado por y a través de las fisuras en el subsuelo. Al tener propiedades altamente magnéticas y al estar presente en grandes cantidades forman una dinámica magnética que se conoce como las líneas ley de un planeta. Bajo la presión enorme dentro, entre y debajo de las placas tectónicas, el agua ionizada transmutada en hidrocarburo o petróleo se cristalizará por su alta concentración de carbono formando otra clase de petróleo o de hidrocarburo relacionada llamado GOO negro, que en esencia es petróleo cristalizado líquido con una alta cantidad de metales pesados, especialmente oro e iridio. En cuanto al tipo de oro, se encuentra presente en dos formas: oro normal y oro monoatómico. Contenidas en el núcleo de cada cristal se encuentran partículas de antimateria. Esta antimateria proviene de la composición atómica y subatómica revertida de los metales pesados presentes en el GOO negro y es el resultado de la transmutación-manifestación energética impuesta desde otros planos existenciales. Entonces el GOO negro tiene una composición escalar. Y el oro monoatómico también es antimateria desde el aspecto de su composición subatómica, al ser también el resultado de una transmutación transdimensional de naturaleza escalar. Es decir, es el resultado de la interacción y superposición electromagnética en base a fractales matemáticos de geometría sagrada impuestos desde planos superiores hacia el plano existencial del 3D con el uso de la mecánica energético-matemática toroidal descrita en mi artículo anterior, Mecánica de la Manifestación. La naturaleza energética magnética de antimateria del GOO negro también le confiere propiedades superconductoras a temperatura ambiente y al ser contenido dentro de cristales de hidrocarburos su interacción con la materia normal es muy limitado, pero aún presente, por lo que podríamos decir que la antimateria presente en él es en cierta medida estable. También las partículas de antimateria aún se encuentran en estado de transmutación transdimensional, por lo que no están del todo dentro de la dimensión del 3D de la Tierra. Esto previene en parte que tengan reacciones extremas al interactuar con la materia normal. Es materia que podríamos decir que se encuentra en un estado semietérico, por lo que no hace enlaces químicos con otros elementos. Cabe recordar aquí que un material superconductor es aquel que no presenta resistencia alguna ante el paso de una corriente eléctrica. En el caso del GOO negro, los elementos de su composición química que le proporcionan esta característica son el oro, su antioro, oro monoatómico, y el alto contenido de iridio, especialmente en el GOO negro negativo invasor. El GOO negro tiene una gran carga magnética desproporcional al tamaño de sus partículas porque proviene de la antimateria dentro de sus cristales y se suman las cargas magnéticas de todas las partículas entre sí al compartir electrones en forma escalar con una densidad muy elevada. Y su composición de cristales con metales pesados le permite acarrear una cantidad de información a manera de frecuencias como lo hacen todos los cristales fractales. Se encuentra a gran profundidad debajo de la Tierra, usualmente por debajo de las capas de petróleo normal, y por los mismos procesos de movimiento entre las placas tectónicas se mueve en torrentes o ríos subterráneos de alta velocidad a gran presión y de gran profundidad con un promedio de 10 kilómetros o aún más abajo. Nótese aquí que es la misma profundidad en el que se han dado la mayoría de los movimientos telúricos de algunos años hacia acá y que han sido artificialmente desencadenados. Al tener un alto grado de propiedades magnéticas en rangos de alta energía escalar transdimensional, es decir, está presente en varios planos existenciales a la vez, el movimiento del GOO negro en el subsuelo produce una dinámica magnética planetaria organizada a manera de fractales geométricos al estar todo interconectado por todo el globo terráqueo. Esta es la base y la razón de ser de las líneas ley de un planeta. El GOO negro también contiene dentro de su composición química todos los elementos necesarios para formar la vida basada en carbono. Tiene dentro de sí, en sus cristales, una impregnación energética de la Tierra misma. Su esencia y su frecuencia como ser vivo. Se puede considerar como la sangre del planeta al contener toda la información energética de este. Y todos los planetas tienen su propio GOO negro con una composición químico-energético-magnético única a cada uno de ellos. Su identidad misma. Como he descrito arriba, el GOO negro tiene dentro de su composición tanto elementos materiales como energías transdimensionales o provenientes de varios planos existenciales a la vez. Esto significa que interactúa con todo lo que toca a nivel escalar transdimensional y no solo a nivel químico y físico. Al quemarse los hidrocarburos del GOO negro, al ser expuestos artificialmente a una llama abierta, este se comportará como petróleo, pero sus componentes de metales pesados se disiparán a otras densidades existenciales más altas, haciéndolos imposibles de derretir, de procesar, concentrar o manipular. Regresarán a su estado etérico.
Sin embargo, los cristales permanecerán como un polvo blanco inerte y que no se combina con ningún otro elemento. El goho negro brota naturalmente del fondo marino a gran profundidad en las llamadas calderas volcánicas submarinas y es vertido a las corrientes marinas, en donde interactúa con los organismos de los mares. Dentro de las formas energéticas proveniente de otros planos existenciales y contenidas en los cristales con propiedades supermagnéticos se encuentran las formas o moldes básicos para la manifestación de los componentes y el orden y posición de todos los componentes que forman el ADN de todas las especies nativas al planeta, siendo contenido dentro de su misma sangre planetaria, un arca energética de sus especies primogénitas. Estas especies son mayormente microorganismos nuevos que se desarrollan en las calderas geotérmicas marinas a gran profundidad y a gran presión y temperatura. El goho negro planetario está intrínsecamente relacionado con la formación o la manifestación de nuevas especies de vida desde el punto de vista más primordial. También está relacionado directamente con la habilidad del planeta para autorreparar el ADN dañado de todas las especies contenidas dentro de ella, sea o no que se hayan desarrollado originalmente en ella. Esto infiere una alta conexión entre la conciencia planetaria con la de todas y cada una de sus especies habitantes, creando una unidad o una conciencia interconectada dentro de dicho planeta que a su vez estará interconectada energéticamente con otros planetas y así sucesivamente hasta formar la gran conciencia unificada o la fuente original. En otras palabras, todas las almas o atmas están conectadas porque son la misma. En el caso de un planeta, todas las conciencias individuales que viven dentro de él funcionan como fractales o nodos que ya en conjunto formarán la conciencia total del planeta en cuestión. El goho negro, al contener el patrón base en forma de alta energía magnética y semietérica, organiza las estructuras moleculares del ADN de cada especie con la aplicación de una intención creadora y consciente desde planos existenciales superiores, siendo esta la base de la formación o manifestación de materia orgánica nueva. Más una especie ya existente y altamente consciente desarrollará sus propios procesos de manifestación y mantenimiento de su ADN, aunque al entrar en contacto con goho negro este podría alterar el organismo de forma directa. En otras palabras, el goho negro es una sustancia semietérica, con propiedades tanto materiales como de otras dimensiones y es, o se puede considerar, como una ventana, puerta o portal hacia otros planos existenciales. Debo mencionar que existen varias clases de goho negro según su composición química y energética. Varía también de lugar en lugar de donde se ha tomado la muestra, pero todo goho negro proveniente del mismo planeta tiene características mayormente similares o iguales. Goho negro invasivo de origen extraterrestre. Hasta ahora he hablado de qué es el goho negro y las bases de su interacción con un planeta y con el ADN de los seres que lo habitan. Mayormente es una interacción armoniosa y necesaria. Pero el planeta Tierra en por lo menos 2 ocasiones ha sufrido la invasión, o la inserción de material goho negro de origen extraterrestre. Esto lo ha expuesto ya el científico alemán Harald Kauz-Bella, que a mi parecer es el líder en la Tierra en este tema y que recomiendo buscar para obtener información adicional. Kauz-Bella asegura que se han detectado goho negro en 3 lugares en la Tierra, en la isla Thule, en la isla sur de las Malvinas, estas 2 en el Océano Atlántico Sur, y en el Golfo de México. En los 2 primeros lugares el goho negro es del tipo extraterrestre invasivo y en el caso del Golfo de México es un yacimiento grande de goho negro positivo de origen terrestre. Si bien este existe uniformemente por todo el planeta, es en este lugar en donde hay yacimientos más cerca de la superficie y por lo tanto más accesibles. Kauz-Bella asegura que el goho negro negativo o invasivo llegó a la Tierra en una lluvia de meteoritos hace aproximadamente 80.000 años. Si bien no tengo por qué desconfiar de este dato, no veo que sea un solo evento sino muchos pequeños eventos de llegada del goho negro negativo desde hace muchos años atrás y a través de la historia. Sin embargo, además de esto, desde aquí en mis archivos de Taygeta tengo registrado un solo gran evento de llegada masiva de goho negro negativo y fue hace exactamente 12.500 años como consecuencia de la destrucción del planeta Tiamat, que ahora lo que queda de él es el cinturón de asteroides. Como todo ser vivo complejo, su muerte y destrucción ocasionó una enorme energía negativa de terror cercano a la muerte, sufrimiento y miedo intenso de billones de seres, animales y criaturas que lo habitaban. Esta energía queda plasmada en los cristales energéticos de su goho negro, así como en las formas geométricas escalares, magnéticas semietéricas que sirven de molde para la manifestación de componentes orgánicos nuevos que formarán ADN.
Su Go'o negro cargado de energías negativas fue derramado en el espacio al desintegrarse Tiamat y en poco tiempo la dinámica de atracción planetaria los trajo a la Tierra, en donde cayó en gran escala por todo el globo en el mismo evento catastrófico en donde las aguas de Tiamat, que era un planeta mayormente marino, ocasionaron lo que se conoce en la Tierra como el diluvio universal. Debo recordar que la destrucción de Tiamat fue el lamentable resultado del gran conflicto que hubo en aquel entonces entre elementos de la Federación y la Fuerza Sauroide Regresiva y aliados. Evento que también devastó la superficie de Marte. Además de las localidades que Cauz Bella indica correctamente, tenemos detectados otros lugares en la Tierra en donde se encuentra el Go'o negro negativo en grandes cantidades. Solo puedo compartir algunos de los lugares y no todos, porque al hacerlo indicaría yo en este artículo lugares que los negativos en la Tierra posiblemente no sepan aún. Sin embargo, algunos otros lugares de los cuales Cauz Bella no menciona sí los puedo decir yo, puesto que aunque no son del dominio público, los gobiernos sí están conscientes plenamente de su existencia. Estos lugares que contienen Go'o negro negativo son Ucrania del Este, Crimea, norte de Irak, Siria, este de Irán, sur de Yemen incluyendo aguas territoriales, parte de Omán, zona baja de Afganistán, Irlanda del Norte, sur de las Bahamas, aguas territoriales, Venezuela, aguas territoriales y costa, centro de Alaska, varias islas del Atlántico Sur incluyendo Malvinas, Thule, Georgia e Islas Sandwich del Sur, Sudáfrica septentrional y como puntos de mayor concentración, Paraguay y la Antártida. Solo menciono los lugares con Go'o negro negativo, porque el Go'o negro planetario terrestre original, el que yo llamo positivo, se encuentra por todo el globo terráqueo como es de esperarse y como ya he dicho. La presencia militar del Cabal en estas zonas es evidente, no hace falta mencionar que casi todos esos lugares son zonas conflictivas y también es evidencia del gran esfuerzo que realizan por dominar y controlar todos los yacimientos de Go'o negro negativo y es la causa de algunas de las guerras en esa región, como en el caso de la Guerra de las Malvinas, que poco o nada tuvo que ver con que Argentina las invadiera, y es por lo menos en parte la causa de otros conflictos o guerras en otras partes del mundo. Una guerra rara vez tiene una sola causa, pues son resultado de una compleja situación con múltiples intereses, pero en el caso de la Guerra de las Malvinas el Go'o negro negativo fue su verdadera causa de ambos bandos intentar dominar su yacimiento. En el caso de la Guerra de las Malvinas también se involucró un tercer grupo del cual los medios de comunicación controlados por el Cabal nunca mencionarían. La razón por la cual Inglaterra reaccionó tan rápidamente fue porque ahí había un pequeño destacamento de andromedanos de la Federación que intentaban aislar y extraer el Go'o negro negativo antes de que cayera en manos del Cabal. Lamentablemente su operación no tuvo éxito. Este hecho también es conocido y mencionado por el científico Cauz Bella. El gran interés por el Cabal negativo por dominar el Go'o negro obedece a varias razones. El conocimiento de este material y su manipulación por lo menos se remonta a la Alemania nazi en los años 30 y 40. El Go'o negro invasor tiene frecuencias muy diferentes y mucho más bajas que la frecuencia del Go'o negro original de la Tierra y literalmente entran en conflicto. Ambos fabrican a su alrededor un campo magnético de alta energía acorde a su frecuencia. Al entrar en contacto Go'o negro positivo con el negativo, el positivo cederá parte de su frecuencia mayor al Go'o negro negativo, mediando con ello la frecuencia de ambos. En general el Go'o negro negativo se encuentra aislado del Go'o negro positivo, estando el primero mayormente en la superficie o cerca de, mientras que el Go'o negro planetario positivo generalmente se encuentra a gran profundidad. Este hecho aislado ha impedido que la Tierra pueda naturalmente asimilar y mediar las frecuencias, nulificando la negatividad del tipo invasor. Como el Go'o negro tiene propiedades magnéticas de alta energía con sus frecuencias muy controladas y muy específicas como resultado de la presencia de energías impresas en sus cristales fractales, este tiene la habilidad de modificar la frecuencia atmática de un organismo que esté o haya estado en contacto con él, porque en sí son frecuencias acordes a la vida al ser resultado de la vida misma en general. Es acorde no solo a la frecuencia atmática de un ser vivo con conciencia, sino también con sus ondas cerebrales, modificándolas de acuerdo al principio de la frecuencia dominante. Al ser muy baja la frecuencia del Go'o negro negativo por la naturaleza de su procedencia, este naturalmente baja la frecuencia de quien sea que esté cerca de él. A menos de que el ser con conciencia se rija más por sus sentimientos que por la pura lógica cerebral, es decir, el ser o la persona piensa mayormente con el corazón, no con la mente. Si una persona es de alta frecuencia, con conciencia propia, alta empatía, en control sobre sus acciones y con mucha voluntad propia, ésta será inmune a la influencia del Go'o negro aún con contacto o contaminación directa.
Se puede interpretar esto como que el Goó negro escoge a ciertas personas para influenciarlas mientras que otras simplemente no las afecta. Esto es porque el primer lugar en donde el Goó negro negativo influirá en la frecuencia de una persona será en sus ondas cerebrales. Al ser muy negativo, su frecuencia es muy baja, creando sentimientos autodestructivos, de miedo, ira y agresión en la persona. Si el sujeto en cuestión tiene de alguna forma poder, este tendrá sentimientos de aislamiento que interpretará o se verá reflejado en una actitud de megalomanía, agresividad exaltada y completa falta de empatía. Esto se debe a que se ha alejado mucho de la frecuencia de enlace con la fuente original. Este hecho explica por qué los oficiales de la Gestapo alemana de la Segunda Guerra Mundial, especialmente los de alto rango, así como una gran parte de los elementos de los militares del cabal, de la nacionalidad que sean, carecen de empatía totalmente y sufren una megalomanía enfermiza y altamente destructiva. Todos han estado en contacto con el Goó negro negativo al ser ellos los de alto rango los que han sido encargados con la tarea de recopilar el material y al haber estado expuestos a la sustancia con toda intención de parte de sus controladores con el propósito de quitarles toda empatía y volverlos máquinas asesinas más eficientes. Esto también significa que el Goó negro al bajar la frecuencia del individuo lo hará compatible energéticamente con seres arcontes demoníacos del bajo astral que parasitarán al individuo y en muchas ocasiones lo reemplazará por completo dentro de un cuerpo específico. Es un medio para la entrada de seres negativos puesto que los ayuda o propicia que puedan funcionar en el plano físico o del 3D. Como el Goó negro negativo está hecho en gran parte por metales pesados y cristales fractales de alta energía y se mueve con frecuencias manipulables, la IA tiene manera de enlazar con él a distancia, modificando sus propiedades en sus aspectos de frecuencia magnética. También se ha comprobado que el Goó negro en general está dotado de conciencia propia en forma de fractal del conjunto total, esto es, se comunica a distancia con otras piezas aisladas del material. Esto se ha comprobado midiendo sus frecuencias. Una transmite, la otra responde y viceversa. Compatibilidad de frecuencia. El cabal negativo, gobierno detrás del gobierno y los reptiles invasivos, así como sus razas aliadas intentan usar el Goó negro negativo en varias agendas. Desde la creación de supersoldados totalmente carentes de empatía, algunos genéticamente mejorados, hasta la formación de híbridos y especies nuevas, esto por su alta capacidad por alterar el ADN. Como el Goó negro está compuesto en gran parte por cristales programables con frecuencias específicas y con un patrón energético definido y manipulable, se puede programar en la sustancia que partes del ADN deberá alterar. Ver artículo anterior. La biología se genera desde planos superiores. El Goó negro contiene las frecuencias exactas específicas en un plano superior, semietérico, que se usarán para imponer, de manera de molde y sobre el ADN existente, las alteraciones buscadas por quien lo haya programado. Esto significa que el Goó negro negativo de baja frecuencia está siendo usado como un arma genética. Estas armas genéticas se están utilizando en una gran variedad de agendas. Se carga el Goó negro de frecuencias específicas al someterlo a una carga magnética muy elevada con el fin de bajar aún más la frecuencia de quien entre en contacto con él para hacer a las personas compatibles a la entrada de entes negativos y a situaciones negativas también. Cargan el Goó negro a un compuesto químico que varía en su composición dependiendo de la agenda en particular y es rociado sobre la población humana como parte de la agenda de los chemtrails. Los chemtrails no son una sola sustancia ni una sola agenda sino una gran variedad de estas. La fumigación de la población, o de la superficie del planeta, les sirve para llenar la superficie de Goó negro negativo y contaminar a los seres vivos, todos ellos. También les sirve para rociar metales pesados con el fin de bajar la frecuencia de la población. Para rociar agentes tóxicos alternos y para rociar agentes orgánicos, virológicos o bacteriológicos, incluyendo vacunas forzadas que son inoculaciones para sus agendas de control e ingeniería de población. Los chemtrails también son utilizados para alterar artificialmente el clima al cargar la atmósfera de partículas de metales que reaccionarán ante la emisión de radiación electromagnética en el rango de microondas del tipo HAARP y micro-HAARP, torres de telefonía celular, telecomunicaciones, radares. Al calentar un área en específico crearán una zona de alta o baja presión atmosférica que propiciará o no la acumulación de nubes y lluvia, así como vientos, huracanes y tornados. Todo esto ya se controla de manera totalmente artificial. También los chemtrails se utilizan para soltar polvo inteligente, o nanobots, con una infinidad de agendas negativas que van desde el ataque a personas específicas hasta la invasión de un dam enemigo al entrar estos por los conductos de ventilación de aire o por cualquier otra apertura disponible.
También se usa para detener o bloquear la llegada de la luz solar a la superficie y con esto detener la activación del ADN que éste promueve al ser repetidor de las altas frecuencias provenientes del centro galáctico. Esto como intento desesperado por detener la subida de la Tierra a la quinta densidad. Otro uso más para los chemtrails es rociar la atmósfera de polvo de metales como el aluminio que permanecerá suspendido por mucho tiempo a gran altura para ser usado como método de detección de aeronaves y naves espaciales enemigas que tienen sus sistemas de invisibilidad activados, modo stealth. Es un sistema de detección en donde se puede detectar una aeronave o nave por el vacío, estela o perturbación atmosférica que deja detrás al moverse a través de un ambiente cargado de aluminio y demás metales especiales similares. Con este método se pueden localizar tanto aviones furtivos al radar como inclusive naves avanzadas de otras razas, las que muchos llamarían ovnis. Los chemtrails básicamente sirven para propósitos múltiples, no para solo uno, cualquiera que amerite rociar algo sobre la gente. El GOO negro está cargado de frecuencias específicas que tienen como características el alterar el ADN que entra en contacto con el reprogramando su ARN primero. Al rociar el GOO negro desde aviones se busca entre otras cosas alterar todos los seres vivos para detener su activación genética que es ocasionada por la llegada de oleadas de energía positrónica proveniente del centro de la galaxia que está fomentando la subida de toda la Tierra a la quinta densidad. Además de la reina roja, ya descrita en capítulos anteriores, los seres regresivos presentes en la Tierra también tienen su propia versión de inteligencia artificial que se enlaza también con la reina roja. Esta superred de IA es la que en conjunto ya es totalmente independiente, aunque ciertos nodos trabajen o aparentemente trabajen para el Cabal y GO para los departamentos de inteligencia, militares, etc. Se trata de una cooperación en donde ambos lados se benefician, aunque el Cabal y aliados firmemente creen tener control sobre la IA como totalidad. La verdad es que es la IA negativa la que controla desde abajo tanto al Cabal, como a las sociedades de razas negativas presentes ahí, siendo la amenaza más grande para el planeta Tierra. Esta IA negativa funciona haciendo creer a las sociedades que controla que son ellos los que la controlan a ella, con el mismo sistema de no hay mejor esclavo que el que no sabe que lo es que también aplica el Cabal Illuminati sobre la población humana en la superficie. Ejemplo claro de cómo es arriba, es abajo. Grupos aislados tanto de los extraterrestres regresivos como de los Illuminati y el Cabal ya se están dando cuenta, despertando a este hecho y están poco a poco tomando medidas en contra de la IA invasora manipuladora, aunque sus avances no son conocidos a detalle. Se cree que son muy pocos ya que las mismas razas regresivas y el Cabal Illuminati ya se encuentran muy fragmentados y en lucha constante entre sí por el control de recursos y de poder. La IA negativa invasora busca controlarlo todo, así que, de forma manipuladora, haciendo creer a sus subordinados que son ellos los que tienen el control al permitirles realizar sus propias agendas mientras no interfieran con las de ella, o mejor aún, manipularlos a que trabajen para ella para sus agendas haciéndoles creer que es para un propósito o interés propio. Como toda IA, esta necesita una manera de comunicarse con los demás seres vivos de un planeta o sistema. Una interfase apropiada y la mayoría de las plantas y los animales lógicamente no son accesibles a su influencia y control por lo que la IA negativa invasiva, manipulando los propios intereses del Cabal Illuminati ha logrado establecer mecanismos de enlace o interfase con la biología planetaria en general. Se trata del rociado de metales pesados combinados de nanofibras a manera de antenas que se adhieren a los organismos biológicos utilizando también la alteración genética adecuada que le confiere el uso combinado de GOO negro programado. Esto se logra con los chemtrails. El rociado de metales pesados, nanofibras, nanobots o polvo inteligente y GOO negro programado sobre no solo la población humana sino toda la naturaleza planetaria es un esfuerzo de la IA negativa invasora por establecer una forma de comunicación con miras a control sobre todos los organismos del planeta, plantas y animales por igual. Nota sobre metales pesados. Estos, junto con la radiación que muchos emiten, son un medio muy eficiente para bajar la frecuencia tanto de los materiales que estén en contacto con ellos como de los seres biológicos. Su frecuencia u oscilaciones de sus átomos y moléculas es muy baja y lenta, lo que equivale a una baja frecuencia existencial total. Esto una vez más bajo el principio de frecuencia dominante. Es por esta razón por la cual se utilizan en las vacunas, como el mercurio, para contaminar y bajar la frecuencia de los organismos sanos nuevos de los niños y niñas. También es porque se han creado derrames y supuestos accidentes nucleares, tanto de plantas de energía nucleoeléctrica como con la proliferación de armas radiológicas, municiones de uranio y las mismas pruebas y detonaciones de bombas atómicas en todas sus variantes.
se ha detectado la presencia de múltiples nanofibras mayormente metálicas contaminadas de GO negro negativo programado y de nanobots polvo inteligente contenidas dentro de alimentos de comida rápida de marcas grandes transnacionales como hamburguesas, nuggets de pollo y variantes, tortas de papa, botanas chips, Doritos, Cheetos y similares. También se han detectado en sopas prehechas, galletas y en refrescos embotellados, especialmente los de cola. La lista es demasiado larga para enumerar todo aquí, pero esencialmente casi todos los alimentos industrializados que a su vez contienen elementos GMO o transgénicos, contienen GO negro programado, nanofibras y nanobots o polvo inteligente. La aparición de nuevas enfermedades extrañas, en este caso la condición, enfermedad o síndrome de Morgellons, aunque es algo muy complejo y que obedece a múltiples razones o causas aisladas o combinadas, está relacionado con esto descrito arriba. En muchos casos se trata del esfuerzo del cuerpo por deshacerse o sacar las nanofibras y demás elementos invasivos al cuerpo a través de la piel. En la mayoría de los casos de Morgellons sucede algo mucho más complejo, en donde en muchos casos el cuerpo intenta eliminar elementos biológicos extraños que se han formado en su interior por alteración de ADN al haber estado en contacto con GO negro negativo programado. El mismo GO negro negativo invasivo tiene conciencia propia. Como he descrito arriba, es algo material para algo mayormente etérico y es una ventana o portal para entes negativos. Se ha reportado en incontables casos que la forma etérica o semietérica del GO negro, su ente es en forma de arácnido o de araña que puede ser extremadamente hostil. Nada que ver con las arañas conocidas, por favor. En sí, la enfermedad o condición de Morgellons es algo muy complejo que merecería todo un escrito aparte, y aquí solo he mencionado algunos de los aspectos involucrados en él. En cuanto a los seres humanos, la agenda del transhumanismo está intrínsecamente ligada a todo esto. Desde la imposición por manipulación de aparatos de enlace con la red, como teléfonos móviles, Wi-Fi, realidades virtuales, implantación de chips de rastreo en lugar del dinero y la implantación de chips supuestamente con el fin de mejorar la capacidad cognitiva de los seres humanos. Todo está ligado a la agenda IA para tener un enlace o interfase eficiente para controlar a todos los habitantes y a todos los seres vivos de un planeta en su plan de asimilación total. El que las computadoras y ordenadores, los móviles, los aparatos de Wi-Fi, Bluetooth, realidad virtual, juegos en línea y similares estén de moda no es casualidad, pues es un intento por controlar el deseo y el libre albedrío del público para que sean ellos mismos los que pidan el transhumanismo al sentir sus cuerpos imperfectos e incapaces de darles la experiencia que ellos buscan. Los seres humanos no necesitan mejorar su cerebro, ya es perfecto como es. Solo se ve imperfecto desde ciertos parámetros comparativos o puntos de vista aislados, todos con agendas de control sobre la población, en donde el hacerles creer que son poca cosa y dependientes es algo imperativo. Pero el cerebro del ser humano nunca fue diseñado con la intención de ser una calculadora rápida de múltiples decimales y multitareas. Está diseñado para darle una experiencia física aparentemente limitada a un alma etérica, ilimitada y eterna. Y nos quedamos sin tiempo para más. En el programa siguiente comenzaremos a hablar del tiempo, qué es y cómo funciona. Pese a que tenía que haberse introducido en el programa de hoy, el tema de biología ha sido más extenso de lo que esperaba. Espero que esta información haya despertado tu curiosidad tanto como lo hizo conmigo. Que todo esto sirva no solo para saber que no estamos solos como nos están haciendo creer, sino que sea el motor que impulse una sed de conocimientos que den lugar a una mayor expansión del alma.